La esposa del general de la policía es arrestada injustamente. Serena, la esposa del general de la policía Eduardo, conducía a una velocidad moderada de 55 kilómetros por hora en una carretera donde el límite era de 80 kilómetros por hora. Se dirigía a recoger a su hijo de la casa de su madre, quien la había llamado urgentemente porque el niño se encontraba muy mal tras haber comido algo mientras jugaba en el bosque. Mientras Serena avanzaba, un policía oculto entre los arbustos, Harold, salió de repente y la detuvo. Serena, sorprendida, se detuvo y preguntó: ¿por qué me detiene, oficial? Estoy dentro del límite de velocidad. Harold, con una expresión severa, respondió: te he detenido por exceso de velocidad y porque tus faros no están en óptimas condiciones. Serena, indignada, replicó: eso no es cierto. Mis faros están bien y no he excedido la velocidad permitida. Harold, ignorando sus palabras, preguntó: ¿por qué vas hacia el monte a estas horas? Serena, preocupada, explicó: mi hijo está muy mal. Voy a la casa de mi madre para recogerlo y llevarlo al hospital. Parece que ha comido algo en mal estado. Harold, con una sonrisa cínica, dijo: no me vengas con mentiras. Esa ya me la conozco. Serena, sintiéndose cada vez más incómoda, insistió: no estoy mintiendo. Harold, sin inmutarse, le hizo una propuesta: si quieres pasar y que te deje en paz, dame $1000. Y como la gente para salir el paso le pagaba la plata que él pedía para evitarse problemas. Serena, ofendida, respondió: usted es un corrupto. Mancha su uniforme con estas acciones. Harold, sin importarle, insistió: me vas a dar los $1000. Serena, firme, dijo: no le voy a dar nada. Usted está extorsionando y es un mentiroso. Enfurecido, Harold sacó su vara y rompió los faros del coche de Serena. Luego abrió la puerta, la sacó del cabello y la tiró al suelo, poniendo su rodilla sobre su espalda. Serena intentó levantarse, pero no pudo por el peso de Harold. Escuchó el sonido de las esposas mientras Harold se las ponía. Ahora sí te vas a ir presa. Haré todo lo posible para que pases muchos años en la cárcel, dijo Harold con una sonrisa maliciosa. Serena, desesperada, le gritó: eres un corrupto. ¿Cómo puedes hacer esto amparándote en el uniforme y la placa? Harold, riendo, respondió: ¿a quién le van a creer? ¿A mí, que soy un policía que trabaja bajo la ley, o a un simple ciudadano como tú? Harold arrastró a Serena hasta la patrulla y la metió a la fuerza. Ya dentro, Serena le dijo: eres un patán, un mentiroso y un corrupto. ¿Cómo puedes ensuciar la placa policial y el uniforme? Harold, sin inmutarse, respondió: no me digas nada y cállate. Te voy a poner muchas acusaciones de desacato a la autoridad y desobediencia. Serena, sacando fuerzas de donde no sabía que tenía, le dijo: ¿cómo puedes vivir tranquilo haciendo esto a todas las personas? ¿Cómo puedes dormir tranquilo? Harold, con una sonrisa a media cara, respondió: a mí me importa solamente yo y nadie más. Los demás no cuentan. Serena tenía ganas de llorar, pero se las aguantó para no darle gusto al policía Harold. Al llegar a la comisaría, Harold saludó a uno de sus pupilos, quien se sorprendió al ver a la mujer detenida. Serena quiso hablar, pero no tenía fuerzas para decir nada. Harold abrió la reja del primer calabozo y la empujó con fuerza. Serena, con las esposas en las manos, trató de levantarse, pero Harold la empujó contra la pared, presionando su rodilla contra su espalda y ajustando más las esposas, haciéndole doler las muñecas. Harold se acercó a su oído y le susurró: aquí empieza tu pesadilla. Te vas a ir a prisión por varios años. Serena no sabía qué hacer. Pensaba que no podía ser cierto, que un policía tan corrupto como Harold no podía existir. En ese momento, llegó a la estación una policía femenina, quien le quitó las esposas a Serena y le dijo que tenía derecho a una llamada. Con una voz fría y calculadora, la policía le entregó el teléfono. El olor en esa parte de la comisaría era una mezcla de café amargo y limpiador barato. Serena llamó a su esposo, el general Eduardo Prefijo. Al escuchar la voz de Serena, Eduardo supo que algo estaba muy mal. Serena se derrumbó al teléfono y le contó todo lo sucedido con Harold, y sobre su hijo enfermo. Eduardo, preocupado, mandó a su hermano a recoger al niño. Al terminar de escuchar la historia, Eduardo no podía creer que un comisario no estuviera enterado de las acciones de su personal. Eduardo se dirigió rápidamente a la comisaría. Al acercarse, con toda la autoridad que emanaba de él, una de las policías intentó detenerlo, pero él se adelantó diciendo: ¿dónde está el comisario? Justo en ese momento, el comisario Álvaro Martínez salía de su oficina y reconoció a Eduardo como su superior. ¿Cómo estás, Eduardo? Todo el mundo en esta comisaría está enterado del caso de tu esposa, dijo Álvaro. Eduardo, con firmeza, respondió: vamos a hablar a tu despacho. Quiero saber más detalles sobre Harold. Álvaro, conociendo bien a Eduardo, le dijo: te conozco desde hace mucho tiempo. Sé de tus insignias de honor y de tu ciclo de vida policial y militar. Eduardo, visiblemente molesto, replicó: no puedo tolerar que uno de tus policías haya mentido y haya hecho lo que hizo, pedirle dinero a mi esposa y encerrarla por no dárselo. Sabes que la insignia policial y el uniforme no aceptan manchas de ese índole. Álvaro,
tratando de calmar la situación, respondió, tienes que esperar a que el tema se normalice y la ley siga su curso. Cuando vaya a un juzgado, todo saldrá a la luz. Eduardo, frustrado, dijo, sabes bien que el reporte y la ficha que hará Harold serán más creíbles que las palabras de mi esposa, que es una simple civil. No hay posibilidades ante una información tan falsa como la que está presentando Harold. Eduardo se retiró de la comisaría y se dirigió a su casa, donde encontró a su hermano llorando. Con voz temblorosa, su hermano le dijo, Eduardo, tu hijo está en coma. Eduardo no podía creer lo que escuchaba. El doctor, con expresión grave, explicó, si hubiese llegado al menos media hora más temprano, podríamos haberlo salvado. Ahora, su hijo está debatiéndose entre la vida y la muerte, completamente inconsciente. Desesperado, Eduardo le rogó al doctor, por favor, haga todo lo posible para salvar a mi hijo. No importa el precio, hable con los mejores médicos. 4 días después, Serena fue llevada al juzgado. El juez y el fiscal estaban presentes, y Harold entregó las pruebas en papel. Eduardo recordó un pequeño detalle en el carro de su esposa que podría ser crucial, pero no tuvo tiempo de actuar. El fiscal, con tono severo, dijo, según las pruebas presentadas por el oficial Harold, por desobediencia, desacato a la autoridad y agresión, se debe imponer una pena severa a Serena. El juez, con los ojos cansados de una larga noche, preguntó qué tiene que decir la acusada. Serena se levantó con firmeza y declaró, todo lo que dice el oficial Harold es falso. Me pidió dinero mediante un soborno. No excedí los límites de velocidad y mis faros estaban en perfecto estado hasta que él los rompió con su vara. El juez, intrigado, preguntó, ¿cuánto te pidió? $1000, respondió Serena. Además, le expliqué que mi hijo estaba muy mal y ahora está en coma por su codicia. Está arriesgando la vida de un niño inocente. Eduardo se levantó de inmediato y dijo, señor juez, soy general de la Policía Nacional. Me parece inaudito lo que ha hecho este policía corrupto. No es la primera vez que tengo pruebas de su comportamiento. Tengo 4 testigos que han pasado por lo mismo que mi esposa. ¿Puede revisar los expedientes? El juez revisó los expedientes y, con expresión de duda, dijo, todas estas acusaciones son similares, pero solo son palabras. Voy a tomar el veredicto ahora. Condeno a Serena Prefijo a 8 meses de prisión por los cargos correspondientes. El juez añadió, si se encuentran pruebas convincentes, tomaré cartas en el asunto y revertiré el mandato. Eduardo, furioso, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se sentía como una olla de presión a punto de explotar. Los policías comenzaron a llevarse a Serena para conducirla a la cárcel. Harold salió con una sonrisa a media cara, pero Eduardo se acercó y le susurró, esa sonrisa se te va a borrar. Te voy a partir la cara muy pronto. Pasaron los días y Eduardo se dedicó a recolectar más evidencias. Se enteró de que Harold iba a participar en una redada en la carretera. Eduardo fue a ver a una vecina, sabiendo que probablemente sería acosada y extorsionada por Harold. Decidido a obtener evidencia, Eduardo preparó una trampa para desenmascarar al policía corrupto. Efectivamente, Harold pidió dinero a la vecina con la amenaza de arrestarla si no pagaba. Justo cuando la vecina se negó y Harold estaba a punto de romper los faros de su coche, aparecieron 2 patrulleros. Harold, sorprendido, dijo a sus compañeros, solo estaba bromeando, señora, adelante, puede irse. El general Eduardo, que había grabado toda la escena con un micrófono oculto en la vecina, sabía que necesitaba más evidencia para incriminar a Harold. Esa noche, Eduardo estaba en casa, descansando, pero llamó a su hermano para saber la situación de su hijo. Los médicos no le daban muchas esperanzas, ya que el niño había consumido un hongo muy venenoso. Si sobrevivía, podría tener problemas renales graves. Mientras tanto, Harold se reunió con sus amigos corruptos Santiago, Ricardo y Mariano. Mariano era un capitán que iba a ser designado en lugar del capitán Álvaro Martínez, pero por cosas del destino, Álvaro fue elegido como comisario. Eduardo, que era comisario de otra comisaría, recordó que tenía algunos agentes de misiones especiales que podrían ayudarle a presionar a Harold. Eduardo consultó con sus capitanes y su mayor, Antonio, sobre la posibilidad de usar personal de otra comisaría para fabricar pruebas falsas contra Harold. Antonio recordó a un policía que también era actor en obras de teatro y sabía cómo hacer buenas bromas. Eduardo, serio, dijo, esto no es una broma. Necesito hacerle pagar por lo que le ha hecho a mi esposa. Al día siguiente, Harold recibió una llamada desde la delegación de la policía. Era su esposa, quien había sido detenida en la carretera y acusada de desacato a la autoridad, rebeldía e incluso pertenencia a un movimiento armado. Las acusaciones eran muy graves. Además, su hijo mayor había sido arrestado por manejar sustancias ilícitas, lo que podría llevarlo a recibir 25 años de prisión. Desesperado, Harold fue a la comisaría para hablar. Al llegar, vio al general Eduardo y al mayor Antonio. Harold, nervioso,
dijo, ¿qué están haciendo? Esto no se hace, nosotros no tenemos nada que ver. Hablen con el policía que la detuvo. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? Preguntó Harold, angustiado. Un policía se acercó y le dijo, uno está en la carceleta y la otra en una celda. Con las pruebas que tenemos, será muy difícil que salgan, especialmente tu hijo. Harold salió muy fastidiado de la comisaría. 4 días después, en el juzgado, su hijo fue condenado a 38 años de prisión y su esposa a 1 año y medio. Al escuchar la sentencia, Harold se rió a media cara y dijo, bueno, al menos me has hecho un favor. Me has liberado de mi esposa y ya no tengo nada que ver con mi hijo. El general Eduardo, al escuchar eso, pensó internamente que Harold era un desgraciado completo, alguien a quien no le importaba ni siquiera su propia familia. Decidió que era hora de ir tras de su madre para ver si eso le hacía cambiar y le importaba. 4 días después, Harold se enteró por una llamada telefónica que su madre, una anciana mujer, había sido arrestada por encontrar estupefacientes y medicamentos prohibidos en su casa. Harold llamó al general Eduardo y le dijo, ¿crees que con esto me estás perjudicando? Más bien me estás haciendo un favor. Ahora la herencia será más rápida, ya que soy hijo único. Voy a recibir la casa de mi madre sin ningún problema. Muchas gracias, general. Eduardo, pensativo, se dio cuenta de que Harold no tenía escrúpulos y se vendía al mejor postor. Justo en ese momento, un amigo que estaba de visita le preguntó, Eduardo, este policía solo se interesa por el dinero, ¿verdad? Exactamente. Mi esposa está presa porque no le dio dinero, respondió Eduardo. ¿Qué pasaría si todos los bienes que tiene, tanto los de su esposa como los de su madre, pasaran a su nombre? Debe tener alguna deuda, sugirió el amigo. Eduardo, intrigado, dijo, ¿cómo lo sabremos? Yo soy de sistemas, dijo su amigo. Puedo averiguarlo tranquilamente. Vamos a entrar a mi laptop. Verificaron y descubrieron que Harold tenía un montón de deudas. Aunque tenía dinero, lo mantenía a nombre de testaferros. Harold era un apostador empedernido y debía miles de dólares. Voy a hackear todas las cuentas bancarias de Harold y dejarlas en cero, pasándolas a criptomonedas, dijo el amigo de Eduardo. Por su parte, Eduardo logró sacar a la luz todas las deudas de Harold hacia los bancos. Los bancos inmediatamente tomaron medidas y posesión de las casas y propiedades de Harold. La única que le quedaba era la herencia, pero también fue tomada debido a una jugada del yaque que modificó los papeles para que la propiedad pasara directamente a una hermana que Harold tenía, pero con la que no tenía relación. Esa noche, Eduardo estaba en casa, descansando, pero llamó a su hermano para saber la situación de su hijo. Los médicos no le daban muchas esperanzas, ya que el niño había consumido un hongo muy venenoso. Si sobrevivía, podría tener problemas renales graves. Mientras tanto, Harold se reunió con sus amigos corruptos Santiago, Ricardo y Mariano. Mariano era un capitán que iba a ser designado en lugar del capitán Álvaro Martínez, pero por cosas del destino, Álvaro fue elegido como comisario. Eduardo, que era comisario de otra comisaría, recordó que tenía algunos agentes de misiones especiales que podrían ayudarle a presionar a Harold. Eduardo consultó con sus capitanes y su mayor, Antonio, sobre la posibilidad de usar personal de otra comisaría para fabricar pruebas falsas contra Harold. Antonio recordó a un policía que también era actor en obras de teatro y sabía cómo hacer buenas bromas. Eduardo, serio, dijo, esto no es una broma. Necesito hacerle pagar por lo que le ha hecho a mi esposa. Al día siguiente, Harold recibió una llamada desde la delegación de la policía. Era su esposa, quien había sido detenida en la carretera y acusada de desacato a la autoridad, rebeldía e incluso pertenencia a un movimiento armado. Las acusaciones eran muy graves. Además, su hijo mayor había sido arrestado por manejar sustancias ilícitas, lo que podría llevarlo a recibir 25 años de prisión. Desesperado, Harold fue a la comisaría para hablar. Al llegar, vio al general Eduardo y al mayor Antonio. Harold, nervioso, dijo, ¿qué están haciendo? Esto no se hace. Nosotros no tenemos nada que ver. Hablen con el policía que la detuvo. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? Preguntó Harold, angustiado. Un policía se acercó y le dijo, uno está en la carceleta y la otra en una celda. Con las pruebas que tenemos, será muy difícil que salgan, especialmente tu hijo. Harold salió muy fastidiado de la comisaría. 4 días después, en el juzgado, su hijo fue condenado a 38 años de prisión y su esposa a 1 año y medio. Al escuchar la sentencia, Harold se rió a media cara y dijo, bueno, al menos me has hecho un favor. Me has liberado de mi esposa y ya no tengo nada que ver con mi hijo. El general Eduardo, al escuchar eso, pensó internamente que Harold era un desgraciado completo, alguien a quien no le importaba ni siquiera su propia familia. Decidió que era hora de ir tras de su madre para ver si eso le hacía cambiar y le importaba. 4 días después, Harold se enteró por una llamada telefónica que su madre, una anciana mujer, había sido arrestada por encontrar estupefacientes y medicamentos prohibidos en su casa. Harold llamó al general Eduardo y le dijo, ¿crees que con esto me estás perjudicando? Más bien me estás haciendo un favor.
Ahora la herencia será más rápida, ya que soy hijo único. Voy a recibir la casa de mi madre sin ningún problema. Muchas gracias, general. Eduardo, pensativo, se dio cuenta de que Harold no tenía escrúpulos y se vendía al mejor postor. Justo en ese momento, un amigo que estaba de visita le preguntó: Eduardo, este policía solo se interesa por el dinero, ¿verdad? Exactamente. Mi esposa está presa porque no le dio dinero, respondió Eduardo. ¿Qué pasaría si todos los bienes que tiene, tanto los de su esposa como los de su madre, pasaran a su nombre? Debe tener alguna deuda, sugirió el amigo. Eduardo, intrigado, dijo: ¿cómo lo sabremos? Yo soy de sistemas, dijo su amigo. Puedo averiguarlo tranquilamente. Vamos a entrar a mi laptop. Verificaron y descubrieron que Harold tenía un montón de deudas. Aunque tenía dinero, lo mantenía a nombre de testaferros. Harold era un apostador empedernido y debía miles de dólares. Voy a hackear todas las cuentas bancarias de Harold y dejarlas en cero, pasándolas a criptomonedas, dijo el amigo de Eduardo. Por su parte, Eduardo logró sacar a la luz todas las deudas de Harold hacia los bancos. Los bancos inmediatamente tomaron medidas y posesión de las casas y propiedades de Harold. La única que le quedaba era la herencia, pero también fue tomada debido a una jugada del hacker. Modificó los papeles para que la propiedad pasara directamente a una hermana que Harold tenía, pero con la que no tenía relación. Al día siguiente, Harold se llevó una gran sorpresa al descubrir que todos sus ahorros estaban en cero y que los bancos habían embargado todas sus propiedades. Pensó que al menos tendría la casa de su madre, pero también se dio cuenta de que había sido pasada a su hermana. No tenía prácticamente nada. Harold se puso a llorar en lo que le quedaba de su casa, en pleno embargo coactivo. Desesperado, se fue a hacer un operativo, comenzó a extorsionar a más personas para obtener dinero fácil. El general Eduardo, por su parte, se contactó con el FBI para recopilar más información y pruebas contra Harold. Un día, el hermano de Eduardo lo llamó para decirle que su hijo había despertado del coma. Eduardo, emocionado, preguntó por la situación de su hijo, pero su hermano le dijo que, Dieguito, su hijo, ya sabía lo de su madre, a lo que Eduardo se molestó por haberle contado a Dieguito y le llamó la atención a su hermano. El hermano le dice que Dieguito está preguntando por su madre y al saber le contó que él había dejado una microcámara en el carro, al lado del espejo, y que toda la prueba estaba ahí. Eduardo, muy feliz, se preparó para salir en su carro y recoger la evidencia del carro de su esposa. Sin embargo, en medio del camino, un coche lo chocó, haciendo que se despistara y chocara contra un árbol en la carretera. Eduardo se dio cuenta de que el airbag le había salvado la vida, pero aún tenía una costilla rota por la presión del volante. Sabía que el choque no había sido un accidente, sino provocado, y temía que Harold o alguno de sus allegados estuvieran detrás de ello. Efectivamente, escuchó pisadas acercándose con tranquilidad y, por el espejo retrovisor, vio a Harold y a 3 policías más, armados hasta los dientes. Desesperado, Eduardo logró desajustar el cinturón de seguridad y escapar por la puerta del copiloto, dejando una grabadora debajo del espejo retrovisor para registrar cualquier conversación o rostro de los posibles asesinos. Corrió con sangre en la frente y una costilla rota. El dolor era insoportable, pero su instinto de supervivencia le decía que debía huir lo más lejos posible. Eduardo, siendo un policía experimentado y con formación militar debido a un conflicto bélico, tenía experiencia en sobrevivir en entornos hostiles. Encontró una casa humilde con la luz encendida y tocó la puerta, esperando encontrar ayuda. Un anciano, que había sido doctor en su juventud, abrió la puerta y, al ver a Eduardo, lo hizo entrar rápidamente. ¿Está usted bien?, preguntó el anciano. Eduardo, temblando y perdiendo mucha sangre, pidió: ¿tiene una sábana o algo para ajustar la herida de la cabeza? El anciano tomó unos parches, los colocó en la cabeza de Eduardo, ajustó con vendas y aplicó un líquido que detuvo la hemorragia de inmediato. Voy a llamar a una ambulancia para que lo lleven al hospital, dijo el anciano. Eduardo se negó, sabiendo que si venía una ambulancia, sería detectado inmediatamente. No, por favor. Estoy siendo cazado por 4 policías corruptos. Soy un general de la policía, pero me han tendido una emboscada. El anciano, sorprendido, aplicó todo su conocimiento médico para curar a Eduardo. Al día siguiente, Eduardo se despertó sin sangrar y vio que la herida había desaparecido casi por completo, dejando solo una pequeña cicatriz. Esto debería sanar completamente en 4 o 5 días, dijo el anciano. Eduardo agradeció al anciano y se fue. Encontró su carro y recuperó la mini cámara que había dejado grabando. Con esta nueva evidencia, Eduardo contactó a un amigo del FBI y lo llevó al lugar donde estaba el carro de su esposa. Encontraron la cámara de Dieguito y revisaron el video. Eduardo quedó sorprendido al ver la grabación de Harold pidiendo la coima, extorsionando a su esposa, jalándola del cabello y humillándola. Con toda esta información, Eduardo estaba listo para actuar. 2 días después, el fiscal y el juez llamaron a Serena, quien fue llevada al juzgado por el alcaide de la prisión y algunos policías. Harold también se presentó con su archivo de información.
Al preguntarle el juez si las acusaciones eran ciertas, Harold respondió: toda esta información ya la leyó. La señora rompió todas las normas, tenía los faros rotos, iba a más de 80 kilómetros por hora y me faltó el respeto como autoridad. El juez, sin embargo, sacó todos los videos uno por uno. El mundo de Harold se vino abajo cuando el juez dijo: exhorto y exonero a Serena Prefijo de todos los cargos. La sentencia queda sin validez. El juez, al ver las pruebas presentadas, decidió abrir una investigación inmediata y condenar a Harold por todos los daños que había causado a esta y otras familias. Harold, al escuchar la sentencia, se descompuso y comenzó a llorar. No podía creer que había sido atrapado, creyéndose intocable y al margen de la ley. Harold fue enviado a prisión, pero en el camino logró que el chofer del ómnibus que lo transportaba junto a otros prisioneros se despistara y chocara. Aprovechando el caos, Harold intentó huir hacia un puerto, pero Eduardo y el FBI lo seguían de cerca con un dron. Harold se escondió en un barco y habló con el transportista, ofreciéndole dinero para que lo llevara a otro país. Eduardo y el FBI llegaron al puerto y Eduardo le dijo al transportista: sé que tienes a un convicto a bordo. Es un ex policía muy corrupto que ha hecho mucho daño. Te pagaré para que lo lleves a China, donde la ley lo condenará de por vida. El transportista aceptó y Eduardo se puso en contacto con autoridades en China. Al llegar, Harold se dio cuenta de que estaba en China y le suplicó al transportista: no entiendo nada de chino. Por favor, llévame a otro lugar donde hablen inglés o español. Pero fue interceptado por 2 guardias chinos que lo arrestaron y lo llevaron a una prisión. Allí le informaron que estaría encarcelado de por vida, sin posibilidad de diplomacia con Estados Unidos ni con ningún país latinoamericano. Harold lloró como un niño, pero ya era tarde. 5 años después, Harold se enteró de que su esposa, su hijo y su madre habían regresado a sus vidas normales. Las evidencias que habían sido presentadas en su contra resultaron ser parte de una estrategia de Eduardo para obtener más información. El juicio nunca fue real, sino una táctica clandestina para hacer que Harold hablara y se arrepintiera. La esposa de Harold, su hijo y su madre no quisieron saber nada más de él. Le enviaron una carta diciendo: así como no tuviste piedad en encarcelarnos y dijiste que te hacíamos un favor, ahora el favor nos lo han hecho a nosotros alejándonos de ti. Eres un miserable y una persona sin corazón. Harold se dio cuenta de que la vida le había devuelto lo mismo que él había hecho. Se quedó en China, encarcelado de por vida, sin posibilidad de regresar ni de entablar relaciones diplomáticas con Estados Unidos ni con ningún país latinoamericano. Mientras tanto, Serena fue liberada y se reunió con Eduardo. Se dieron un fuerte abrazo, pero Eduardo tenía una expresión de tristeza. ¿Qué piensas?, le preguntó Serena. Esta situación ha marcado mi vida, mi amor, respondió Eduardo. También ha marcado la mía, pero no podemos permitir que esto arruine nuestro futuro. Tenemos un hijo, dijo Serena. Eduardo prometió trabajar arduamente en sus comisarías, junto con el capitán Álvaro, para evitar que situaciones como esta volvieran a ocurrir. Sonrió con una mezcla de nostalgia y victoria, sabiendo que había logrado que Serena recuperara su libertad. Para salir del paso y aliviar la tensión, Eduardo sugirió: vamos de viaje a Hawái. Ya en Hawái, durante el Día de los Inocentes, Eduardo recibió una llamada del mayor general: se han enterado del juicio ficticio. El juez, el fiscal y los generales que se prestaron para ayudarlo han hablado. Trate de huir porque toda la policía de Estados Unidos lo está buscando. Eduardo se puso pálido y no podía creerlo. El mayor continuó: además, se ha enterado que cuando Harold estaba huyendo, usted lo mandó a China. Eso también va a condenarlo. Eduardo comenzó a temblar, pero luego escuchó una risa en el teléfono: feliz Día de los Inocentes. Eduardo se cayó de espaldas con la silla y dijo: no me hagas una broma así, me has asustado. Tranquilo, todo ya fue resuelto. Solo era una broma para el Día de los Inocentes, dijo el mayor. Eduardo y Serena se quedaron tranquilos en Hawái y, al regresar, se abrazaron a su hijo y vivieron una vida normal. Eduardo, reflexionando sobre todo lo que había pasado, decidió que era hora de hacer un cambio significativo en su vida y en su carrera. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal, marquen la campanita de notificaciones para seguir los videos del canal y den un like. Si les gustan historias como esta, háganos saber en sus comentarios.